se basa en un trabajo previo titulado Antisemitismo en México y América Latina, Recurrencias y Cambios, publicado por Brill en el 2016, como parte del libro Antisemitism in North America, escrito conjuntamente con la doctora Judith Boxer. Con frecuencia se expresa una fuerte preocupación acerca del antisemitismo como un fenómeno permanente en América Latina. Es indudable que la historia de la región y su legado, incluida la Inquisición, la conquista y la emergencia de los nacionalismos, entre otros fenómenos, explican en gran medida los orígenes de esta percepción. Sin embargo, las interpretaciones sobre el antisemitismo en Latinoamérica deben considerar las profundas diferencias en cuanto a al menos tres aspectos fundamentales: el momento histórico, el sitio geográfico y las formas de expresión. En este sentido es importante considerar, en primer lugar, las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales que favorecen el antisemitismo en un momento y en un sitio particular, y en segundo lugar, las manifestaciones del antisemitismo o sus modalidades de expresión en cada uno de los momentos históricos. Ambas permiten entender el tipo de antisemitismo y otros fenómenos con los que éste se relaciona especialmente en las últimas décadas, como el antisionismo y el anti-israelismo. Estos a la vez se distinguen fundamentalmente, como lo han señalado aquí también en esta mesa, de posturas críticas frente a las políticas gubernamentales de Israel relacionadas con los palestinos. Elaboramos un modelo, que ahí lo ilustramos, en el que podemos observar que antisemitismo, antisionismo y anti-israelismo son tres fenómenos con autonomía, pero que a la vez se interconectan o que tienen traslapes o reenvíos de significado. A la vez el modelo muestra cómo entre los factores o mecanismos causales o las fuentes que nutren estos fenómenos se encuentran, por un lado, el odio hacia el judío, el racismo, podríamos decir, incluso biológico, el prejuicio hacia el Estado de Israel, el rechazo ideológico y político al derecho legítimo de los judíos a un Estado propio, movimientos culturales y códigos culturales transnacionales como el antiimperialismo, el antirracismo o la antiglobalización, además de intereses políticos o estratégicos. Junto a ello, es importante considerar el recuadro que está abajo de antisemitismo, las condiciones sociopolíticas, culturales, económicas a nivel nacional, regional y global, los legados históricos, como lo que mencioné anteriormente, las condiciones comunales, es decir, el tipo de integración, de participación, el estatus legítimo o no, por ejemplo, en la esfera pública de una comunidad particular, y los diferentes factores sociales. Y luego, por el otro lado, tenemos como resultados o escenarios posibles, los voy describiendo porque ya ni yo alcanzo a ver bien, bueno, con la ponencia, pero mejor uso mi texto. Por un lado, la deslegitimación de Israel como Estado judío, del judío como sujeto y como miembro de una colectividad, y del sionismo como movimiento ideológico y nacional judío. En este proceso de deslegitimación normaliza la hostilidad hacia Israel, hacia los judíos, hacia el sionismo, estableciendo nuevos umbrales para aquello que es considerado comprensible, aceptable y legítimo. En relación al judío como sujeto y como miembro de una colectividad nacional, por ejemplo, se le humaniza a través de su legitimación y se le deshumaniza con el proceso contrario. Algo similar ocurre con el sionismo cuando se le reconoce como movimiento nacional judío, con reivindicaciones justas, o en su caso opuesto cuando éste es equiparado con el colonialismo, el racismo y paradójicamente tanto con el comunismo como con el capitalismo, o cuando se le concibe como un movimiento homogéneo, como también se mencionó, sin tomar en cuenta su diferenciación interna, o el que sea un movimiento de renacimiento cultural o de reforma socioeconómica, entre otras posibilidades. En este caso se proyecta en el judío, en el Estado de Israel o en el sionismo, dependiendo del fenómeno que se trate, un carácter esencialista mediado fuertemente por el prejuicio. Pero no es la única posibilidad en estos resultados o escenarios o outcomes en inglés. Bueno, antes de eso, quisiera citar a Judith en un trabajo previo en cuanto a lo que implica un proceso de deslegitimación, es decir, y cito de tu trabajo en Amilar, la elaboración de referentes ideológicos simbólicos, los cuales cuestionan
los fundamentos y los objetivos del sionismo como incompatibles con las creencias y el sistema de valores de la comunidad internacional. No voy a entrar en las herramientas discursivas en aras de respetar los tiempos, pero bueno, van desde el uso de estándares dobles, representar de manera no contextualizada, por ejemplo, al Estado de Israel y sus políticas, entre otros. Ahora, un segundo resultado que está ahí enunciado también es la emergencia de movimientos, agrupaciones o sectores sociales, culturales y políticos que de alguna manera también se mencionó acá, aunque en otro momento histórico, en otro lugar. A diferencia del resultado anterior, que es la deslegitimación, que refiere al terreno de lo discursivo y lo simbólico, en este caso se configuran movimientos o agrupaciones sociales y políticas que cuestionan en un caso extremo el derecho del judío a existir o su derecho a la autodeterminación, o en el caso de Israel la posibilidad de que el Estado judío tiene de existir y convivir armónicamente con otras naciones. Algunos de estos movimientos o agrupaciones surgieron en México, por ejemplo, en los años 30, para promover posturas antijudías y políticas migratorias restrictivas. La emergencia de la Liga Antichina y Antijudía, tú mencionaste, Manuel, las camisas doradas, o la presencia de individuos y también de sectores antisemitas al interior del gobierno, son ejemplos de la configuración de este antisemitismo en el contexto nacional mexicano que precede pero también acompaña al Holocausto. En los años 70, si me lo voy a pasar muy rápido, porque quiero llegar al siglo XXI, México votó a favor de la resolución de las Naciones Unidas que equiparaba el sionismo con el racismo, en convergencia también con estas posturas globales en contra del imperialismo y del racismo. En nuestro siglo, lo sabemos, emergen movimientos transnacionales que también proponen sancionar y marginar al Estado de Israel y que tienden a movilizarse en torno a ejes ideológicos y políticos como la oposición a la globalización. Ahora, también por otro lado, existen acciones concretas de violencia que, si nos vamos históricamente al periodo de los 30, de los 20, los 30, etcétera, encontramos, por ejemplo, la expulsión de 250 comerciantes judíos del mercado de la Lagunilla, o una huelga en contra del comercio extranjero y la proclamación del Día Nacional del Comercio, el 1 de junio del 31. Sin embargo, cabe mencionar que en el análisis que hicimos de la prensa mexicana a lo largo de 3 momentos históricos, los incidentes o actos violentos en contra de, ya sea la comunidad judía, por ejemplo, en México, o de algún blanco, por ejemplo, que simboliza el Estado de Israel como puede ser una embajada, no sé, son aislados y poco frecuentes. En México ha prevalecido, y podremos decir que es uno de los patrones recurrentes, un antisemitismo, un antisionismo y diría yo también un antiisraelismo más bien de tipo simbólico discursivo. Bueno, ahora, como mencioné, en el modelo podemos ver que hay traslapes o reenvíos de significado. Voy a ver, por ejemplo, voy a solo mencionar algunos ejemplos para tratar de ilustrarlo. El prejuicio antijudío, por ejemplo, puede extenderse al rechazo del Estado de Israel como expresión colectiva de la condición judía. Por su parte, la concepción del sionismo como movimiento colonial, racista, imperialista puede reforzar, sobre todo si se usan analogías, metáforas e ciertas imágenes, esta imagen del judío como un sujeto conspirador y controlador. Aunado a ello, aun cuando la motivación no sea antisemita, porque no siempre, en primer lugar, es difícil saber cuál es la motivación del editorialista o del que hace la caricatura, por ejemplo, no sea antisemita, una formulación esencialista del Estado judío o del sionismo puede tener un impacto negativo en la percepción que tiene la opinión pública acerca del judío. Por otro lado, una crítica, una política gubernamental particular, que esto lo observamos también en la prensa, puede devenir en una argumentación de tipo esencialista, llena de prejuicio, y todo esto lo hemos visto en la prensa mexicana. Bueno, me fijo. Por ejemplo, para ilustrarlo, Luis Bassets, el título del artículo, Al fin despierta Israel, El País, ¿no? Que bueno, de hecho El País no es un periódico mexicano, pero bueno, se lee ampliamente en México, inicia con una crítica frente a la política de Netanyahu en torno a la transición democrática en Egipto, lo que haría más difícil, dice él, para el primer ministro avanzar su visión estratégica de un continuo estado expansionista. Entonces ahí está esa línea, pues quizás fina, ¿no?, entre una crítica a una política de Netanyahu, pero la sugerencia también de que
pues también a veces implícita o más sofisticada, si se puede decir, de que este Estado de Israel es un Estado expansionista. Esa es una pancarta de protesta de la coordinadora de Solidaridad Palestina. Dice: ¿sabes algo del Holocausto? Israel hace lo mismo, perdón, con los palestinos, o sea, este tema de la inversión del Holocausto. Habíamos analizado 3 momentos, iba yo a hablar del tercero, no sé si va a dar tiempo, pero bueno, aquí lo que muestra esta es información de Tribuna Israelita. Para quien no sepa, Tribuna Israelita es un monitoreo sistemático de la prensa mexicana y hoy en día también de las redes sociales, y lo que muestra es que, de acuerdo a la clasificación de Tribuna, el número total de notas tiende a aumentar cuando el conflicto palestino-israelí explota en un episodio violento, pero y también asimismo el número de notas negativas, clasificadas así por Tribuna. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, los porcentajes, o sea, ocupan a lo mucho un 31% del total, o sea que tampoco estamos hablando de una prensa que en su vasta mayoría representa al sionismo, al Estado de Israel o al judío de esta manera, ¿no? Pero sí tiene un porcentaje, o sea, es importante considerarlo, un 30% es significativo también. Ese ilustra también eso, y ahí un poco los altibajos marcados en la prensa con los datos de Tribuna, ¿no? Vemos, por ejemplo, señalé en amarillo plomo fundido, no igual con el incidente de la flotilla, pero ahí pudieron haber jugado otros factores, no voy a entrar en eso, no me da tiempo. Y margen protector, por ejemplo, con 706 notas negativas. Pilar defensivo tiene un número menor, también habría que analizar por qué la diferencia. Y bueno, 3 eventos paradigmáticos que me los paso muy rápido. El primero fue el ataque de un hombre empresario judío, Miguel Sakal, en el año, aquí lo tengo, 2012, ¿no? Justo, sí, fue en el 2012. Y, por ejemplo, tienen ahí como la revista Proceso dice el caso no trascende inicialmente, pero luego sí, se va a las redes sociales, se va a YouTube y dice: observa al empresario de origen judío. Yo lo puse en negrillas, no venía así en el artículo, pero para que vieran cómo se hace explícito su origen. Y después viene cómo esto pasa a las redes sociales y cómo se desata en Twitter, ¿no? El incidente ocupa 3 de los 10 lugares en los temas más comentados, se vuelve un trending topic con la etiqueta o el hashtag Miguel Sakal, Gentleman de las Lomas y Ballet Parking. Otro incidente, bueno, este ha sido recurrente, no es un incidente, las posturas de Alfredo Jalife Rasme. Esta es una foto de hace unos días de su página de Twitter, su cuenta de Twitter. No puede uno acceder a la cuenta de Jalife si él no te acepta. Tiene alrededor de 20,000 seguidores y entiendo que recientemente está más o menos activo en cuanto a sus elaboraciones, que ahí se observa ese traslape entre antisionismo y antisemitismo, perdón. Sin embargo, bueno, no pude acceder para leerlo, habría que pedirle que nos invite. Y luego la maestra Raquel Rodríguez, que en un foro que hubo en la Universidad de la Ciudad de México, organizado por una organización pro-palestina, pueden ver ahí en el YouTube, vienen sus declaraciones en las que ella alega que el holocausto no sucedió, o sea que esto ya es un caso de negación del holocausto, y que la comunidad judía es extranjera y desleal al país, ¿no? A diferencia de otros casos, aquí Enlace Judío junto con, me parece, Tribuna también se movilizaron, y el COPRED, ¿no?, que es el Consejo para Prevenir y Combatir la Discriminación de la Ciudad de México, saca una resolución en la que exige que la maestra se disculpe públicamente y que además se organice un foro sobre el conflicto palestino-israelí para poder tener una discusión plural, ¿no? Y con eso, bueno, digo, pueden ver ahí otro ejemplo de las redes sociales. Ya para terminar, otro ejemplo ahí, la bandera de Israel con la suástica, ¿no? Pero ya les cierro, eso era creo que todo, pero bueno, observamos tanto patrones recurrentes como cambios, y algo que me faltó decirlo como se debe decir, la radicalización del discurso a través de las redes sociales por una serie de razones. Incluso alguien como Jalife, que en la prensa se mezclaba más, se vuelve a las redes sociales y entonces su discurso se vuelve mucho más
incluso usando, por ejemplo, el signo de pesos para, en lugar, o de dólares, no sé, en lugar de la S para decir Ashkenazí o judíos, etc.